¿no? Es respecto al tema de la numeración del nuevo FUA, ¿no? En este caso el FUA que va respecto, ¿no? A todo lo que concierne, digamos, desde el tema de la implementación hasta ya, en este caso, el llenado del FUA, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Ya se ha estado coordinando con algunos de los colegas, ¿no? De la parte técnica para el tema de la implementación y que en algunos casos ya se ha venido, digamos, trabajando ya de manera óptima, en la cual ya, digamos, de cierta forma ya se ha finalizado todo este proceso, ¿no? Entonces, se va a dar pase, en este caso, a la doctora Rosa Bocanegra, en el cual va a explicar todo el tema del RJ, ¿no? Para que puedan tener ya o reiterar el conocimiento que ya tienen respecto a este RJ, ¿no? Y luego el ingeniero Eduardo Macubin va a explicar, ¿no? Todo, en este caso, el tema de la implementación y cómo va o en qué estado se encuentra, ¿no? Que realmente ya todos deberían, digamos, todos los colegas ya deberían tener conocimiento, ¿no? Respecto a la finalización de la implementación, ¿no? En este caso. Bien, entonces voy a dar pase a la doctora Rosa Bocanegra. No sé si podrían dar opción para poder compartir la pantalla, por favor. Se está observando su pantalla, ingeniero. Ok, ok, muchas gracias. A ver, la doctora Rosa Bocanegra. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Alguien que me confirme? Sí, doctora, se le escucha. Ay, gracias. Buenos días con todos. Buenos días a la direza Junín y a sus representantes. Traigo, bueno, el saludo del gerente de GREP. Asimismo, agradezco la invitación tanto a la GMR Centro como a la UDR Junín. La idea del día de hoy, como dijo el ingeniero Wilber, es primero hacer un refrescamiento de la RJ de la 015-2021 que habla sobre la aplicación del nuevo FUA. Entonces les voy a más o menos a dar algunos alcances principales sobre este RJ para posteriormente, según lo que he mencionado, es pasar al ingeniero McCubbin y luego podríamos ver las consultas que tuvieran al respecto, ¿no? Vamos a situarnos primero en la parte del marco normativo. En este año, a inicios del año 2021, se publicó la RJ 015-2021 que va a Doctora, regular, ¿sí? doctora, ¿lo podría agrandar la pantalla, por favor? O poner F5 porque no se nota, se está notando pequeño. Ahí, ahí lo pueden ver bien. ¿Ya lo ven A en la ver. pantalla completa? No, 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 está en cuadros pequeños. F5, claro, sí. Ahí lo pueden ver. Sí se puede ver ya como la pantalla grande. Todavía no, doctora, no se puede Ah, observar. sí, estoy poniéndolo de esa forma. Un ratito voy a volver Eh, a... puede volver a compartir, me parece, pero con aplastando, no, la tecla F5, a ver. Un ratito.
¿Ahora lo pueden ver? ¿O igual sale? Sale igual, doctora. En todo caso, no lo podría agrandar ahí en la parte Pero inferior derecha, sí, esa parte, sí, sí. ya no hay más. Pero acá lo estoy colocando presentación como diapositivas y no me sale. O sea, acá sí lo puedo ver yo en mi pantalla, pero ustedes creo que no lo pueden ver. Sí, Te lo puedo pasar, Wilber, si no me lo puedes compartir. claro, pero ahí sí se nota bien. No sé el resto qué opina. A ver, ahí lo ven. Ahí sí yo lo veo bien. No sé el resto. Qué raro. Por favor, si podrían confirmar si están viendo bien. Buenos días con todos. Se ve la mitad de la pantalla, ingeniero. No sé cómo. Ya, ok. En todo caso, compártemelo, por favor. Yo lo voy a Ujú. mostrar. Sí, a ver Sí. un momento. Sí, sí. ¿Me podrían dar la opción de compartir, por favor? Un momento, ingeniero. Ya está, ingeniero Wilber. No me está permitiendo. Sigue desactivado. Sigue desactivado la opción de compartir. Ya se le otorgó, ingeniero, el permiso.
No, sigue desactivado para poder compartir. Ahí menciona solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Ya, ahora sí se activó. Ahora sí se puede ver. Sí, ingeniero, se Sí, sí observa. se presenta. Ya, ok. Sí, sí se ve grande, ¿no? Ya, ok. Doctora Rosa, por favor. Sí, buenos días. Disculpe un poco la falla técnica. La verdad que no sé manejar muy bien este aplicativo del Teams. Pero bueno, vamos a seguir con empezar con la capacitación del día de hoy sobre lo que es el nuevo FUA. Como les decía, en el año, bueno, en este año, inicios del año, un favor, no sé si pueden apagar los micros. Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿no? La resolución jefatura 015-2021, que va a regular lo que es la directiva administrativa 01-2015, GREP 1, que es la directiva administrativa sobre el llenado del formato único de atención en instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPRES, públicas, privadas o mixtas, en el marco de convenios o contratos aprobados por el Seguro Integral de Salud. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, lo que va a hacer esta resolución jefatura, más que todo, es dejar sin efecto la RJ que nos regulaba en el año 2015, la 107, que regulaba el correcto llenado de FUA, y vamos a aprobar esa nueva directiva, ¿no? Con algunos cambios, muchas cosas también son similares a la anterior. Ahora justamente lo vamos a poder ver. En el siguiente. Vamos a hacer algunas definiciones operacionales que ya ustedes lo conocen, pero con la finalidad de poder aclarar o en todo caso resaltar algunas cosas. Vamos a definir algunos términos ya muy usados por nosotros, que son, por ejemplo, apoderado. ¿Qué es el apoderado? ¿No? Es el representante del asegurado SIS, quien es la persona con capacidad de ejercicio que actúa a nombre del asegurado SIS. Más que todo esto se da en los casos en los cuales el asegurado SIS no puede firmar o es menor de edad. Entonces ahí se requiere un apoderado que va a ser como las veces del propio asegurado para efectos de las firmas en los FUAs, físicos, ¿no? El asegurado o afiliado es toda persona residente en el país que cuenta una cobertura financiada por el SIS a través de los regímenes de financiamiento del SIS. La firma digital es aquella firma electrónica que cumple con todas las funciones de la firma manuscrita. En particular se trata de aquella firma electrónica basada en la criptografía asimétrica, permite la identificación del signatario, la integridad del contenido y tiene la misma validez que una firma manuscrita. En estos tiempos que hemos estado, por ejemplo, en lo de la pandemia, se ha habido bastante lo que es la firma digital, ¿no? El formato único de atención, que es lo que en sí es el kit de esta reunión, es el instrumento en el que se registra en físico o en medio magnético
los datos requeridos por el SIS, tanto de la prestación brindada por las IPRES como del asegurado que la recibe. Se caracteriza por contener una numeración única que lo identifica y se utiliza como fuente de información para los registros informáticos del SIS, así como para los procesos de validación prestacional, y también actúa como un comprobante de pago de las prestaciones. El FUA tiene carácter de declaración jurada, ¿no? El FUA es como, podría decirse, como una boleta o una factura cuando uno va a comprar algo y se le brinda ciertas actividades. Por ejemplo, voy a la bodega y compro un listado de alimentos, ¿no? Entonces ahí justo en la boleta dice qué cosa estoy pagando. Entonces el FUA vendría a ser algo similar en la atención en salud, ¿no? En el FUA se registra todo lo que la IPRES ha brindado al asegurado SIS, tanto medicamentos como insumos y como procedimientos. Y además también nos sirve para que nosotros podamos validar o controlar que la prestación haya sido brindada también a nuestros asegurados. ¿Qué es una prestación de salud? La prestación de salud son atenciones de salud otorgadas a los asegurados SIS en las IPRES de acuerdo a su categoría y según etapa de vida. Pueden ser prestaciones preventivas, promocionales, recuperativas, paliativas y de rehabilitación. Se desarrollan dentro y fuera del establecimiento de salud, y esta prestación de salud no incluye prestaciones administrativas, ¿no? Estamos hablando solamente de prestaciones que se brindan de forma asistencial. Una parte importante que te menciona la directiva es la custodia de los FUAs. La custodia de los FUAs es responsabilidad de las GERESAs, DIRESAs, DIRIs, unidades ejecutoras e IPRES. Ellos tienen la responsabilidad de salvaguardar o de hacer la custodia de los FUAs. Esto de acuerdo a cómo corresponda, ¿no? Porque es importante resguardar los FUAs, porque los FUAs vienen a ser como una declaración jurada de la atención. Es un comprobante de pago para nosotros como SIS, como financiadores de las atenciones que se brindan a los asegurados. Por eso que es importante tener los FUAs resguardados, ¿no? Según corresponda también. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunas disposiciones específicas que es necesario precisar, ¿no? Por ejemplo, para el registro de los datos de afiliación deberán considerarse los mismos datos que corresponden al formato digital de afiliación. ¿Por qué? Porque el formato digital de afiliación te menciona el número o cómo está registrado en la afiliación del paciente. Es como si fuera para nosotros nuestro DNI, nuestro documento. El documento con el cual nos sirve nosotros para saber que es un afiliado es el número de la afiliación. Estos datos serán llenados en la oficina o unidad de seguros o de admisión ¿no? Donde se brinda la atención al asegurado, según disponga en las IPRES. Los datos de la prestación de salud serán registrados y firmados por el personal de salud que brindó la atención según corresponda. Además, en el anverso del FUA debe contar con la firma y huella del afiliado o apoderado según corresponda en señal de conformidad. Dijimos al inicio en la definición operacional del FUA, es una declaración jurada, por eso es importante que se cuente con la firma y o huella del afiliado o apoderado, ¿no? En el caso que el afiliado no pueda firmar, sea menor de edad, por ejemplo, o tenga una discapacidad que no le permita hacer la firma o no tenga huella digital, entonces en ese caso ya entra lo que tiene que ver el apoderado, ¿no? Los datos de productos farmacéuticos e insumos entregados deben ser registrados y firmados por responsable de farmacia, ¿no? Pues es importante es en el FUA, en el reverso, cuando se consignan los medicamentos o insumos, ahí firma el responsable quien dispensa, quien entrega estos medicamentos al asegurado. Los datos de apoyo al diagnóstico serán registrados y firmados por responsable del laboratorio. El responsable de diagnóstico por imágenes u otro personal autorizado según corresponda. El llenado de la cantidad prescrita de productos farmacéuticos, insumos y procedimientos médicos, quirúrgicos son de carácter obligatorio. Es decir, que se debe consignar en el reverso del FUA, como todos ya lo conocemos, el FUA consigna la cantidad prescrita y la cantidad entregada. Entonces,
antes de que el asegurado firme, debe estar llenado para justamente nosotros tener la convicción de que se le ha entregado esa cantidad de medicamentos o insumos al asegurado. Se debe contar con la firma y huella del asegurado o apoderado según corresponda, señal de conformidad en el reverso del FUA. En caso de que el paciente no pueda colocar su huella, deberá firmar el apoderado. Adicionalmente, se debe consignar los datos del apoderado en el FUA, ¿no? Su firma, su número de documento nacional de identidad y sus apellidos y nombres completos. Para el caso del FUA electrónico con firma digital, no es necesario la firma y huella del asegurado, CIS o su apoderado, ¿no? Y en esta directiva ya hablamos de otro tipo de FUA, ¿no? El FUA electrónico con firma digital. Entonces, en estos casos son los únicos casos en los cuales no se está considerando la firma ni huella del asegurado. En los demás casos de los FUAs, el FUA físico y el FUA electrónico sin firma digital, sí se está considerando que se coloquen las firmas y huellas del asegurado. La siguiente. Vamos a hablar un poco de las instrucciones para el correcto llenado del FUA. Es importante saber, ¿no?, que se registra solo una prestación por formato, excepto en el caso de prestaciones preventivas en las cuales se puede registrar varias prestaciones cuando se realizan en el mismo día. Estas prestaciones serán registradas según lo establezca el CIS. Para el caso en que se permita registrar más de una prestación en formato único de atención, el contrato o convenio deberá especificar los criterios que permitan desagregar dichas prestaciones para fines estadísticos y o de análisis, ¿no? Es una consideración especial y de acuerdo a los contratos o convenios que se firmen o las cláusulas que se consignen, más que todo para efectos de cumplimiento de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en un FUA preventivo generalmente hacemos un 0,1 y hacemos también un 0,16 o hacemos un 0,5, ¿no? Entonces, para efectos capaz en un indicador pueda yo tener que me sea cantidad o porcentaje de atenciones de CRED o, por ejemplo, también atenciones en simulación temprana, ¿no? Entonces, para efectos de contabilidad o efectos estadísticos, se hace a veces la desagregación de este FUA en varias, no en otro FUA, sino para efectos más que todo de contabilización, ¿no? A eso se refiere estos acápites, ¿no? Ya va a depender de las cláusulas o los indicadores que se consideren para los diferentes tipos de contratos o convenios que firme el CIS con las CIPRES públicas. Acá tenemos dos formas de llenar el formato único de atención, ¿no? Hablamos del formato de atención preimpreso, que es el que regularmente usamos. Dice que tendrá registrado el número de formato preimpreso, que será en coordinación con la Jereza, DIRESA, redes de servicio de salud, unidad ejecutora o quien haga sus veces, ¿no? En coordinación con la unidad concentrada regional, con la UDR respectiva de la gerencia macrorregional del CIS. Es el número general se da al inicio del año, se le da una numeración por cada ejecutora, por cada establecimiento de salud, eso previa coordinación con las UDRs, ¿no? Los espacios para llenar, escribir con letra de imprenta mayúscula y legible. Es posible utilizar una sola tinta preferentemente, ¿no? Acá hablamos que es importante que esté el FUA, en el caso del preimpreso, correctamente llenado, porque muchas veces, como estos son susceptibles a control, cuando vamos a hacer, por ejemplo, el proceso de control, por ejemplo, el PCPP, encontramos a veces FUAs que no se entiende o que no se diferencia los números o las letras, entonces eso puede crear capaz confusión, ¿no? Por eso es importante si les dicen, ¿no? Hay que tratar de llenarlo lo más legible posible, porque estos FUAs son susceptibles al proceso de control que el CIS disponga, ¿no? Como YAFA para validar las prestaciones que se brindan a los asegurados CIS. La siguiente, por favor. El formato no debe tener borrones, correcciones o enmendaduras. Si justo hablábamos del FUA, que el FUA es una declaración jurada, entonces es importante que no contenga borrones ni enmendaduras, porque eso puede
causar confusión, ¿no? Capaz podemos pensar, supone que capaz el asegurado firmó algo y luego se corrigió, ¿no? Entonces la idea es que siendo un documento tan importante para el SIS, que lo venimos usando bastante tiempo, tratar de evitar que tengan cualquier tipo de borrones, correcciones o enmendaduras, ¿no? Que también sea estipulado el proceso de control del SIS, observar estas prestaciones, observar estos FUAs que contengan ese tipo de errores, ¿no? El llenado del FUA será por duplicado, el original se enviará al punto de digitación dentro de los plazos establecidos en la normativa SIS y una copia elegible se quedará en la historia clínica. Y generalmente esta copia que se queda en la historia clínica es para efectos del proceso de control que tiene el SIS, ¿no? En el caso de los PSPPs, por ejemplo, nosotros solicitamos un listado de FUAs con sus respectivas historias clínicas y se revisa justo muchas veces la copia que se queda en la historia clínica, salvo que la ejecutora o el centro que supervisemos sea punto de digitación, ¿no? Que se puede considerar capaz el FUA original. Excepcionalmente, en el caso de las CIPRES, sea punto o centro de digitación, podrán solamente imprimir un solo FUA, ¿no? Siempre y cuando garantice la ubicación del mismo en la historia clínica al momento de la supervisión. Justo lo que le mencionaba, ¿no? Nosotros en el PSPP, que es un proceso bastante conocido por ustedes, es que pedimos un listado de historias clínicas con los FUAs. Entonces, si la IPRES, por ejemplo, funciona como punto de digitación, cuando nosotros solicitemos este tipo de FUAs y las historias clínicas, ustedes tienen que asegurar o garantizar que nos entreguen los FUAs solicitados con las respectivas historias clínicas, ¿no? No es excepción. Los puntos de digitación ingresarán la data electrónica con la producción periódica de las prestaciones al aplicativo SIGEPS, según cronograma establecido por el SIS. La siguiente, por favor. Voy a continuar, por favor. Tenemos el formato sin firma digital. Es el instrumento electrónico que contiene todos los componentes del formato único de atención para aquellas IPRES que cuenten con un sistema informático diferente del ARSIS y SIGEPS, ¿no? Bajo responsabilidad de la DIRESA, GERESA o Red de Salud o las ejecutoras opinadas sus veces, ¿no? Las IPRES que opten por utilizar este formato único de atención sin firma digital deberán coordinar con las UDRs y las GMR que correspondan a fin de determinar las condiciones del envío de la información al SIS. En casos excepcionales, las GMR pedirán apoyo de la GREP y de la OGTI según corresponde. Entonces, estos tipos de formatos, que son los formatos digitales, electrónicos, pero sin firma digital, debe ser coordinado con las UDRs y las GMR, ¿no? Para poder determinar cómo se va a hacer ese envío de esa información para el SIS, ¿no? En caso que las IPRES opten por utilizar este formato, las DIRESAs, GERESAs y redes de salud, las unidades ejecutoras o quienes a sus veces deberán garantizar que la numeración sea única y que los datos estén acordes con la estructura del formato único de atención. Si bien es cierto, este es el formato único de atención, es el modelo del formato, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en este tipo de FUAs electrónicos sin firma digital, los responsables de garantizar que esté de acuerdo a la información que se solicita en el FUA son las DIRESAs, las GERESAs, las redes de salud o las ejecutoras opinadas a sus veces, ¿no? Al finalizar la atención, las CIPRES imprimirán el formato único de atención debiendo actuar de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 del anexo 2. Ahora vamos a ver, incluirá el formato único de atención en la historia clínica del asegurado para efecto del proceso de control, ¿no? Los puntos de digitación ingresarán la data electrónica con la producción periódica de las prestaciones en el aplicativo web SIGEPS según cronograma establecido por el SIS, ¿no? Estos son los formatos electrónicos sin firma digital, que las IPRES han hecho un software en los cuales ellos pueden registrar la información, pero esta información tiene que ser impresa y tiene que coordinar con las UDRs para el envío de la información. La siguiente. El formato con firma digital. Este formato con firma digital es el instrumento electrónico que contiene todos los componentes del formato único de atención para aquellas
IPRES que implementen un sistema informático diferente al ARCIS y CIGEPS con firma digital de su personal de salud, acorde a la ley 27629, perdón, 27269, bajo la responsabilidad de la DIRESA, GERESA, redes de salud, unidades ejecutoras o quien haga sus veces, ¿no? Las CIPRES correspondientes para implementar el formato único de atención electrónica con firma digital deberán coordinar con las UDRs y GMRs que correspondan. En casos excepcionales, como le decía en el formato electrónico sin firma digital, la GMR pedirá apoyo a la GREP o a OGTI según corresponda. Al finalizar la atención, las CIPRES guardarán el formato único de atención con firma digital en un repositorio de archivos digitales, debiendo custodiar y garantizar la información registrada, permitiendo el acceso a dicha información cuando el SIS haga su proceso de control. Hacer un formato único de atención, una declaración jurada de la prestación brindada y de entera responsabilidad de la IPRES, no es necesario la firma y huella del asegurado. En este único caso, en los formatos electrónicos con firma digital del personal de salud, ya no se requiere la firma y huella del asegurado, porque estos formatos son guardados, son archivos digitales y son guardados para hacer el proceso de control posterior, ¿no? En este caso no hay FOA físico, podría decirse, ¿no? Entonces no se puede hacer la firma ni huella del asegurado. Sí, agregando lo que mencionó la doctora, ¿no? Cuando es un FUA electrónico con firma digital, se debe tener en cuenta que estos, digamos, firmados digitalmente, se genera un archivo PDF, ¿no? Lo cual esto es lo que garantiza la firma digital, ¿no? Entonces, como también, ¿no? Vuelvo a recalcar, ya lo mencionó, en este caso cuando se hace un control posterior, se pide, ¿no? En este caso el archivo digital, ¿no? No impreso, ya que impreso no tendría un valor legal, ¿no? Como lo es el archivo PDF generado con firma digital en este caso. Eso es en cuanto tendría que agregar, ¿no? Respecto a lo que menciona. Sí, es importante que la IPRES garantice que cuando se dé el proceso de control nos pueden brindar esos archivos digitales, porque igual se va a seguir el proceso de control, ¿no? La única diferencia es que no lo vamos a hacer a través del formato único impreso, sino a través del formato digital del FUA, ¿no? El siguiente, por favor, vuelve. ¿Qué se debe unos aspectos importantes para considerar en relación al llenado del formato único de atención, tanto el impreso como el electrónico? Se debe considerar lo siguiente, ¿no? En los recuadros con alternativas, colocar una X o el número que corresponda. Se registrará la firma y sello del responsable de atención para los formatos preimpresos y el FUA electrónico sin firma digital. Y como ya lo mencionamos, en el caso del FUA electrónico con firma digital, se consignarán las firmas digitales del personal de salud que brinda la atención. Se registrará la firma y huella digital del asegurado usuario apoderado según corresponde, señal de conformidad. En caso que el paciente, como ya lo mencionamos, no pueda firmar o no pueda colocar la huella, se va a considerar la firma del apoderado, consignando los datos del apoderado, ¿no? O sea, el nombre y apellidos y el número de DNI. Como ya también lo dijimos, los FUA electrónicos con firma digital no es necesario la firma y huella del asegurado, solo se va a considerar la firma digital del personal de salud. Todo formato con error en el registro por omisión de algún dato, ilegibilidad, con borrones, con enmendaduras, añadidurías o entrelineados, principalmente sobre datos de afiliación, códigos, con los códigos, apellidos y nombres, firmas y sellos de responsable de atención, firma y sello de responsable de farmacia, laboratorio o diagnósticos por imágenes, y la firma y huella del asegurado podrán ser rechazados en proceso de control de evaluación prestacional.
El siguiente, por favor. En cuanto a la numeración del formato único de atención, es el número que identificará la atención brindada por la IPRES, ¿no? En el caso del FOA preimpreso, tendrá registrado el número de atención antes de su distribución. En el caso del FOA electrónico, se considerará lo siguiente. En el caso de sin firma digital, deberá imprimirse después de brindar la atención y deberá figurar el mismo número de formato tanto en el anverso como en el reverso del FOA. En el caso de los formatos electrónicos con firma digital, se deberá generar en el momento de la atención. El número del formato único de atención deberá ser único. Eso fue desde el inicio, desde que empezó lo del FOA, siempre se ha considerado que el formato único de atención sea único, o sea, la numeración debe ser única. Eso para efectos que cada prestación debe estar contenida en un formato de atención, ¿no? Y no puede haber atenciones duplicadas. ¿Sabes? Ha habido problemas, por ejemplo, cuando al momento que nos distribuyen una cantidad de FUAs para registrar por IPRES, a veces ha habido confusiones y han registrado a veces una numeración que no les corresponde y eso genera que al final haya FUAs duplicados, ¿no? Los FUAs duplicados son observados. La siguiente, por favor. Acá tenemos el anexo del formato único de atención, que ya es bastante conocido por ustedes, que tiene más o menos la misma estructura que el RJ 017. Vamos a dar la siguiente, por favor, vuelve. Vamos a hablar sobre algunas pautas de llenado del FOA, que también ya ustedes lo conocen, pero para dar algunos alcances. Acá, en esta parte de la numeración, sí hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado en lo que es en concordancia con la RJ anterior. Hablamos la numeración del formato único de atención, ¿no? Es el número que identificará la atención brindada por la IPRES y deberá estar preimpreso en el formato antes de su distribución, ¿no? Eso corresponde corresponde más que todo al formato único preimpreso, ¿no? En el caso del FOA electrónico, como también lo mencionamos, sin firma digital deberá imprimirse después de brindar la atención, y en el caso del formato con firma digital se da en el mismo momento, ¿no? Deberá figurar el mismo número tanto en el anverso como el reverso del FOA. Para el caso de las IPRES privadas, la numeración del FOA será asignada por el CIS a través de la GMR o SUDERS en casos adicionales por la GREP o IOGTI, ¿no? El número de formato de atención va a consta de 3 campos, ¿no? Y el primer campo deberá estar conformado por 8 dígitos que identifique el código REMIPRES correspondiente a la IPRES, ¿no? Esta es creo que la variación más importante de este RJ, por tanto solamente consideramos en el primer campo solo 3 dígitos. Ahora estamos considerando en el primer campo, y estamos colocando el primer campo que está conformado por 8 dígitos y será registrado el código REMIPRES. En el segundo campo, conformado por 2 dígitos numéricos, corresponden al lote. En el caso del FOA preimpreso, el lote corresponde a los 2 dígitos finales del año de impresión de los formatos. Para el FOA electrónico, en ambos casos, el lote es el año de la generación del FOA. La siguiente, por favor. Acá hay un ejemplo que también está en el RJ, ¿no? El primer campo tiene 8 dígitos y corresponde al código REMIPRES. El segundo campo, que son los últimos 2 dígitos del año que se brinda la atención, y el último ya es el numérico, ¿no? El correlativo. El tercer campo constará de 8 dígitos correspondientes al número correlativo de la atención. Para ello, la DIRESA, GERESA, Red de Salud, Unidad Ejecutora, quien haga sus veces, en coordinación con la UDR de la respectiva GMR, asignará un tope de numeración, iniciando por el número 1 y teniendo en cuenta que en ningún caso podrá existir FUAs como numeración duplicadas. Asimismo, tampoco podrán duplicarse la numeración de los formatos electrónicos con numeración
de los FUAs con los FUAs preimpresos, ¿no? Quiere decir que el formato único de atención o la numeración tiene que ser única, ya sea el preimpreso o ya sea el FUAs electrónicos. Entonces, creo que este es el cambio más sustancial o capaz más importante en este RJ, ¿no? Cómo numerar los FUAs a efectos de considerar esta nueva numeración, ¿no? Los 8 dígitos del código REMIPRES, en los dos números, eso es igual, ¿no? Los dos números del año de que se realiza la atención y los últimos son los números correlativos para cada IPRES, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el flujograma, cómo es el uso del formato único de atención, ¿no? Donde se inicia en la IPRES que brinda la atención. La IPRES realiza el llenado del formato legible por duplicado. Uno se va al punto de digitación, una copia y la otra copia se va a la historia clínica, ¿no? La original, perdón, para el punto de digitación y la copia va a la historia clínica, pues, más que todo para efectos de control. Si la IPRES en un punto de digitación hace el registro, ya sea en el ARCID o en el CIGEP, en el caso que sea el CIGEP, directamente pasa la información a nuestro módulo, al CIS, y si a través del ARCIS hacen la entrega de la data por periodo de producción a la UDR, ¿no? Es en cuanto al uso del formato único de atención preimpreso, que es un diagrama que ustedes ya lo conocen, que saben cómo funciona este proceso, ¿no? El siguiente. En el caso del FUA electrónico sin firma digital es igual, ¿no? Primero, la IPRES que va a hacer FUAs electrónicos sin firma digital coordina con la GRE, con OGTI, con las GMRs y las UDRs para el envío de cómo va a ser las condiciones del envío de la información. Realizan la atención digital, la atención digital, la información en el aplicativo informático es un aplicativo informático que ellos manejan diferente a lo que nosotros manejamos al CIGEPS y al ARCIS. Luego imprime el FUA, lo incluye en la historia clínica y luego envía la información a la UDR correspondiente ya en los tiempos determinados, ¿no? De acuerdo a la producción. La UDR verifica condiciones de envío y carga la data de las prestaciones al aplicativo CIGEPS, ¿no? De acuerdo al cronograma. El siguiente. Bueno, eso es todo respecto a lo que es algunos aspectos generales de la directiva de la 015. Si tuvieran alguna duda particular sobre esto, sobre el RJ, podríamos verlo, ¿no? Si no, al final, capaz de las presentaciones, podríamos ver las dudas generales que tuvieran respecto a esta implementación, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda respecto a lo mencionado, o en todo caso, como no podemos pasarlo al final. No sé si se encuentra el ingeniero Eduardo ya, por favor. A ver, un minuto, por favor. El ingeniero Eduardo se está conectando. A ver, tenía una reunión urgente. Un momento, por favor.
Bien, mientras se conecta, no sé si hay algunas consultas, por favor, podemos aprovechar. Bien, acaba de ingresar el ingeniero Eduardo, ¿no? Por favor, ingeniero, estamos esperando. Muy buenos días con todos. Mi nombre es el ingeniero Eduardo Macubin Sosa, profesional senior de sistemas de la Oficina General de Tecnología de la Información. Tengo el gusto de participar en esta asistencia técnica que ha solicitado la GMR para poder capacitar en lo que corresponde a la RJ015-2021. En lo que corresponde a la Oficina General de Tecnología de la Información, lo que vamos a mostrar a continuación es la herramienta tecnológica que se ha implementado ya con anterioridad para que pueda ser utilizada en el marco de la RJ015-2021. Entonces, voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, para poder explicarles el alcance de esta herramienta tecnológica en el marco de la RJ015. Perfecto. Wilber, ¿me confirma si se está viendo la pantalla con la diapositiva? O a los asistentes, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Ingeniero Eduardo, buenos días. Les saluda Jesús Angulo. Sí, se observa. Se observa, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con una breve introducción. Mis compañeros de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones han explicado en sí todo el marco normativo que se tiene que considerar para lo que corresponde a la numeración de fugas, los fugas electrónicos, ¿no? Y los fugas todavía en la modalidad de fugas manuscritos. Entonces, ya esto se ha mostrado. En ese marco, mencionarles primero que la OCDE ya ha procedido a implementar lo que corresponde a la nueva numeración, ¿sí?, en los sistemas ARSYS y SIEPS. Estuvimos por Junín, ¿no?, hace unas semanas, en las cuales se pudo hacer algunas pruebas, ¿no?, comprobando de que ya se podía ingresar tanto en el SIEPS como en el ARSYS fugas preimpresos, ¿no?, con la nueva numeración, ¿no? Entonces, adicional a ello,
y en el marco de la RJ 015, lo que se está poniendo a disposición de los establecimientos de salud que tienen convenio con el Seguro Integral de Salud es una nueva plataforma de recepción de fugas, la cual se denomina SOASIS. Esta plataforma de recepción de fugas lo que busca es que el establecimiento de salud pueda remitir sus fugas directamente desde su mismo sistema de gestión hospitalaria. Eso es en sí el objetivo, el alcance de esta plataforma, es lo que busca. Ahora, esos fugas pueden también haber sido generados de manera 100% electrónica, es decir, sin mediar de por medio un formato preimpreso. En ambos casos, esta plataforma se adapta, ya sea que provenga de un formato preimpreso, el cual ha tenido que ser digitado, o ya sea de que en el mismo sistema se ingresó la prestación y ya no utilizan un formato preimpreso, ¿no? Sino que el sistema va a generar un número o va a permitir que se registre un número ahí, ¿no? Ahí estaríamos hablando ya del cero papel, ¿no? Es decir, ese fuga va a ser sujeto a lo que es la firma digital, ¿no? Ya no sería la firma manuscrita, que es la que se utiliza con el formato preimpreso. En cualquiera de los casos, ¿sí?, ya sea fuga preimpreso, llenado y firmado manual, o fuga 100% electrónico, que ya no se utiliza el formato, sino que la información reside en la base de datos y es sujeto a firma digital por parte de las personas responsables de firmarlo. En cualquiera de los casos, ¿no? Vamos a tener que esta información va a estar en un repositorio de información, ¿no? En una base de datos, en un conjunto de tablas que está en una base de datos. Entonces, en ese contexto es donde entra a tallar el SOASIS. El SOASIS está basado, ¿no?, en una arquitectura bastante moderna, ¿no? Es una arquitectura, se le llama, o arquitectura orientada a servicios. Es muy eficiente y el objetivo básicamente es permitir que sistemas de información de diversas instituciones, organizaciones, puedan compartir información independientemente de la tecnología que usen. Esa es la bondad, ¿no? Porque, por ejemplo, un hospital puede tener un sistema de información, por ejemplo, Open Clinic, ¿no?, que utiliza un lenguaje de programación Java, ¿no?, una base de datos MySQL, ¿no? Son términos técnicos que tienen que ver con la arquitectura que utilizan ellos. Y el SIS es probable que tengamos una arquitectura diferente, ¿no? Entonces, esta arquitectura SOA lo que hace es crear un puente para que, en este caso, el hospital puede enviar la información de sus fugas a través de esta arquitectura y nosotros podamos devolverle el resultado de la aplicación de reglas de consistencia, reglas de validación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la bondad de esta arquitectura que se le llama arquitectura orientada a servicios. Esta es la arquitectura que se ha utilizado para hacerle SOASIS, por eso es el nombre, ¿no? SOA de la arquitectura y SIS de Seguro Integral de Salud, ¿no? Entonces, es nuestra plataforma de interoperabilidad que va a permitir el registro, el envío de fugas, ¿no? Como mencionábamos, el intercambio de información entre ambas entidades se va a poder dar, ¿no? El SIS recibe de la entidad las prestaciones, devuelve el resultado, también se puede utilizar para lo que son consultas de afiliados, y en sí, para cualquier tipo de intercambio de información, consultas, registros, etc. ¿Cómo es que nace esta plataforma de interoperabilidad SOASIS? O sea, ¿a razón de qué? Bueno, fue básicamente por un clamor de las diversas entidades prestadoras de salud, los cuales decían de que tenían que
digitar doblemente la prestación de salud, es decir, digitaban en su sistema de gestión hospitalaria y también lo digitaban en el aplicativo del SIS, ¿no? Ya sea ARSIS, CIASIS o CIGEPS, ¿no? ¿Para qué lo digitaban en los aplicativos del SIS? Simplemente porque así lo exigía el SIS para el reconocimiento económico, ¿no? Entonces, esa digitación básicamente no le generaba mucho valor, más que cumplir con este requisito. Entonces, ellos lo identificaban como un problema. ¿Por qué? Porque tenían que contratar digitadores, disponer ambientes, computadoras, únicamente para que digiten los FUAs que hayan sido generados en un periodo de producción. ¿Qué generaba ello? Demora, ¿no? Demora porque tenía que pasar el proceso de digitación y eso podría llevar, en algunos casos, a que la fuga se registre a destiempo y sea observada, ¿no? Por extemporaneidad, por ejemplo. La regla de consistencia, la 27 o la RB01. Al final se transformaba en un perjuicio económico para la IFES. Entonces, nos decían, no hay una manera más ágil, una mejor manera de enviar los FUA, y es ahí donde nace el SOASIS. En este diagrama explicativo, lo que se intenta es mostrarles qué es lo que ofrece el SIS a los diferentes establecimientos de salud. En el lado izquierdo está la base de datos del SIS, donde reside toda la producción de FUAs a nivel nacional. Acá en el medio tenemos las herramientas de interoperabilidad que podemos ofrecer para que ustedes nos puedan enviar la producción de FUAs. ¿Qué le ofrecemos? Bueno, les ofrecemos nuestro sistema CIASIS o CIGEPS, que ahora también se llama, que permite el registro de FUAs de manera en línea. O sea, lo digitan y en ese momento ya está en la base de datos del SIS. También se ofrece el sistema ARSIS, que es un sistema local que se instala en la misma computadora del hospital para luego generar los paquetes y remitirlos, ¿no? Semanal, quincenal, mensualmente. Y aquí está justamente la plataforma de interoperabilidad SOASIS, ¿no? A diferencia de los dos predecesores, ¿cuál es la novedad? La novedad es que la plataforma SOASIS no es un aplicativo, no es un sistema de información. O sea, no tiene usuario, contraseña para poder ingresar a un módulo, ¿no? Donde ustedes tienen una interfaz gráfica, donde pueden digitar su fuga. No. El SOASIS es una plataforma de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? De que brinda servicios de envío de información para que sean consumidos directamente desde la propia aplicación del hospital. Por ejemplo, el hospital puede tener algún software, ¿no? Por ejemplo, Ecali, quizás tengan OpenClinic, algunos tendrán Sysgalian Plus o cualquier otro. Cualquier sistema que tenga el hospital se puede adaptar para que envíe sus fugas directamente por el SOASIS, ¿no? Esa es en sí la ventaja. Entonces ya no tendrían que digitar en ARSIS ni en CIGEPS. Basta con enviar la información a través del SOASIS y va a llegar directamente a nuestra base de datos, ¿no? Esta es la manera más eficiente que estamos ofreciendo y se enmarca perfectamente en la RJ 015-2021, ¿no? Que lo que intenta es mejorar, ¿no?, el proceso de registro, numeración y envío de FUAs al SIS. Aquí, a continuación, tenemos un diagrama de cómo trabaja esta plataforma de interoperabilidad, ¿no? Este diagrama tiene por objeto mostrarles con una visión general ¿de qué se trata? Ir un poco más, ¿cómo funciona el SOASIS? Bueno, en la parte izquierda podrán ver que hemos puesto pues un esquema donde simboliza a un hospital, ¿no? O una IPRES. Este hospital, esta IPRES,
siempre tiene un sistema propio, ¿no? Donde registran pues todas las atenciones, recetas, inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se ha ingresado la información de la prestación en su propio sistema del hospital, lo que se va a hacer es, se va a generar un paquete trama. ¿Qué significa eso? Es decir, vamos a crear un archivo de texto, el cual va a contener toda la información del FUA. Así es, como suena, ¿no? Toda la información del FUA que ya está grabado en la base de datos del mismo sistema de gestión hospitalaria, vamos a extraerla y lo vamos a exportar y se va a crear un archivo texto donde va a estar única y exclusivamente los datos del FUA. Ese archivo de texto, que es un archivo empaquetado, .zip, se va a remitir a través de la plataforma SOASIS, ¿no? Como en la sala hay bastantes personas que de repente no dominan el término técnico, solamente voy a hacer una analogía para efectos de comprensión. Esto es equivalente como si ustedes abrieran su correo electrónico y envían un correo electrónico a una persona y adjuntan un archivo, ¿no? Que puede ser un oficio, un documento, una foto, un video, lo que ustedes quieran, ¿no? Eso normalmente ustedes lo hacen, ¿no? Abren su correo y remiten un archivo a un compañero. Básicamente, esto es lo que va a hacer SOASIS. O sea, vamos a utilizar la plataforma SOASIS, vamos a adjuntar el archivo que hemos generado con todos nuestros FUAs y lo vamos a remitir al SIS. Desde nuestro mismo sistema de gestión hospitalaria, ¿no? Ahí está en sí la simplificación y la bondad de esta plataforma de interoperabilidad SOASIS. Ese archivo de texto, ese archivo zip que nos llega, es copiado en un repositorio de archivos del SIS. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? De manera automática, ese archivo es abierto y pasa por un proceso de validación. ¿Qué quiere decir? Voy a verificar si lo que me ha enviado la IPRES está correcto. Si estuviera correcto, recepcionamos el paquete. Lo damos por aceptado, ¿no? El paquete. De lo contrario, lo rechazamos y le informamos en ese mismo momento a la IPRES, oye, tu paquete está incorrecto. Por ejemplo, no me has enviado el número del FUA, por decirlo, y se rechaza, ¿no? Para que lo complete y lo vuelva a enviar. En el caso que el paquete haya sido recepcionado, o sea, la información está tal cual le hemos pedido, está completa, ¿sí? Procede a que apliquemos las reglas de consistencia y validación. En caso que superen las reglas de consistencia y validación, esos FUAs serán almacenados ya en nuestra base de datos oficial de la producción. Esta base de datos es considerada nuestra base de datos cerrada, la cual va a pasar por los siguientes procesos, llámese valorización, supervisión médica electrónica, según corresponda, hasta la liquidación. En el supuesto que no cumplan algunos FUAs con las reglas de consistencia y validación, se le van a denominar FUAs observados y serán retroalimentados a la IPRES para que procedan a su verificación, no de ser el caso, a su corrección, en caso que haya un error material al momento de digitar, ¿no? Pudieran haber habido algunos errores, más que todo en la digitación. Entonces ahí se hace la corrección y nuevamente se empieza el flujo. Y con este último paso se estaría procesando la información que inicialmente nos envió el hospital. Aquí, en este diagrama, lo que es un detalle del anterior, ¿sí? Es un detalle del anterior. Es el mismo, pero a mayor detalle, ¿no? Entonces, solamente mencionaré, se dan cuenta que inicia con el mismo flujo, se genera el paquete. La única diferencia es que aquí les menciono a detalle qué es lo que validamos, ¿no? Y es importante saber. Cuando ustedes decidan por utilizar la plataforma de interoperabilidad SOASIS,
deben tener en cuenta que nosotros vamos a hacer la validación, por ejemplo, del catálogo, que acá lo estoy señalando. ¿Qué quiere decir eso? Que como ustedes me van a enviar por un archivo de texto, por ejemplo, los códigos de los medicamentos, procedimientos, insumos, que son los consumibles, por ejemplo, esos códigos tienen que ser reconocidos por el SIS. O sea, tienen que coincidir con la codificación del SIS. En caso que, por ejemplo, me envíen un código de procedimiento que no existe, ¿no? Entonces, no va a pasar la validación de catálogo. Y como no pasa la validación de catálogo, lo rechazamos. Ustedes dirán, ¿por qué me van a rechazar ese FUA si solamente falló en un procedimiento? Por la sencilla razón de que ese procedimiento que yo rechazo no lo voy a pagar, ¿no? Entonces, no puedo proceder a pagar solamente la diferencia del FUA, porque obviamente eso tiene que ser motivo de verificación por parte del hospital, del establecimiento de salud, para que hagan la corrección del caso, ¿no? Entonces, si encontramos un FUA que no coincide algún código del catálogo, ya sea de insumos, de procedimientos, de medicamentos y otros, es rechazado para que se proceda a corregir. En el caso que sí todos los códigos que han sido consignados sean correctos, ya procedemos a verificar la duplicidad del FUA. Es decir, verificamos que ese FUA ya no haya sido registrado en nuestra base de datos, ¿no? Ahí tenemos la aplicación de la regla de consistencia 17. En caso que haya sido encontrado duplicado, pasa a un repositorio de duplicados y no es ingresado. En el caso que no sea duplicado, recién ahí aplicamos las reglas de consistencia y validación. Y si las superaran, ya forma parte de nuestra producción. En su defecto, son retroalimentados al establecimiento de salud para que proceda a su verificación y corrección de ser el caso. Entonces, aquí estamos tratando de explicar a mayor detalle cómo funciona esta plataforma de interoperabilidad SOA-SIS. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, no? Seguro que algunos hospitales, establecimientos de salud dirán, ¿para qué vamos a cambiar nuestro ARSIS o SIGEPS por SOA-SIS? Bueno, lo primero es que evita la doble digitación. Ya no van a tener que digitar en ARSIS ni SOA-SIS, sino desde su mismo sistema de gestión hospitalaria remitirán esa información al SIS. Luego, otra de las bondades es de que en el momento que ustedes envían el paquete, ahí comienza a ejecutarse la regla de consistencia, regla de validación, y en el día, dependiendo de la cantidad de FUAs que hayan remitidos, les remitiremos el resultado. Entonces, por un tema de oportunidad, van a saber más pronto si el FUA pasó o no pasó y tomar las acciones correctivas del caso. ¿Qué más? Bueno, al tener pues una plataforma de interoperabilidad, ya no será necesario estar destinando personal a que digite, ¿no? A que digite lo que se llama la doble digitación. Ese personal pues puede ser reasignado a otras labores o ya no contratar personal a destajo, ¿no? A veces es personal que no pertenece en sí al establecimiento de salud, solamente que se le contrata pues para que digite nada más, ¿no? Y de acuerdo a la producción, ¿no? Como nos han comentado en algunos hospitales. Entonces, básicamente esos son los beneficios que traería consigo el apostar, el implementar la plataforma de interoperabilidad SOA-SIS. Ahora, algunos preguntarán, ¿y qué pasa cuando yo envío mi paquete por esta plataforma SOA-SIS? ¿Dónde puedo ver los resultados? Bueno, hemos implementado en el SIGEPS, en nuestro sistema web, una opción para que puedan hacer seguimiento de esos paquetes, ¿sí? Ahí tenemos una opción, gestión de paquetes ARSIS SOA-SIS, ¿sí? Que me permite, bueno, consultar el paquete y verificar en qué estado está, ¿no? Está en proceso de carga de paquete, ya fue recepcionado, ya fue validado, ¿no? Ya está en nuestra base de datos, ya se aplicaron las reglas de consistencia según sector.
finalmente ya estamos llegando acá a la parte final de esto. Respecto a cómo construir, ¿no? Es un vistazo que se está dando. ¿Cómo construyo ese archivo de texto para enviar mi FUA electrónico? ¿Cómo lo hago? Bueno, nosotros hemos elaborado un documento que se llama Trama 2.2, ¿no? El cual le decimos paso a paso cómo tienen que crear ese archivo empaquetado con todas las prestaciones de, de la producción de un mes, ¿no? Le decimos desde cómo tiene que llamarse el archivo hasta cómo tienen que estar dispuestos los datos, ¿no? Este es un documento que se comparte con aquellos establecimientos que quieren empezar su implementación con SOASIS. Finalmente, resaltar los beneficios del SOASIS, ¿no? Tenemos que la información es consolidada, ¿no? Centralizada y está disponible a nivel nacional, ¿no? O sea, esta información que ustedes envían por el SOASIS, ¿no? Va a residir en un único repositorio, ¿no? La aplicación de reglas, como mencionábamos, es inmediata. Ni bien ustedes ponen el paquete, comienzan a aplicarse todas las validaciones de catálogo, duplicidad y finalmente RC y RD, ¿no? Y se comunica en el día lo que es las observaciones que pudieran haber encontrado. Otro beneficio, bueno, hay una reducción de manipulación y pérdida de datos, ¿no? A veces en el proceso de digitación se corre el riesgo, como se digita de manera rápida para cumplir simplemente el ingreso en el ARCIS o así, SIGEPS, perdón, puede ser sujeto de error, ¿no? Entonces, es mucho mejor desde el mismo sistema de gestión hospitalaria, que es donde nace en sí la atención, pueda salvaguardar esta información. Y se optimiza el uso de recursos y tecnología, ¿no? La plataforma de interoperabilidad SOASIS ya está funcionando en varias IPRES, los cuales la vienen utilizando aproximadamente desde hace 2 años, ¿no? Algunas desde hace 2 años, otras menos tiempo, ¿no? Y nosotros sí procuramos, ¿no?, de que utilicen esta plataforma de interoperabilidad, ¿no?, porque es muy eficiente respecto a el envío de fugas, ¿no? Por un tema de oportunidad, doble digitación, es en sí la herramienta que nosotros recomendamos. Y se enmarca perfectamente en la RJ 15-2021, ¿no? Muchos establecimientos de salud nos preguntan, a nivel de sistema de información, de tecnología, ¿cómo implementan la RJ 15-2021? Bueno, ahí tienes la plataforma de interoperabilidad SOASIS para que envíes tu FUA directamente desde tu sistema al SIS, ¿no? Con esta plataforma de interoperabilidad, ¿no? Esa es la ventaja. Ya el SIS está preparado desde hace 2 años con esta plataforma que se viene usando y hay casos de éxito, y solamente tendrían que decidir, evaluar su uso para que nosotros procedamos a enviar la documentación y darle las pautas para que procedan a su implementación en su mismo sistema de gestión hospitalaria, ¿no? Eso es lo que hemos traído el día de hoy a nivel de la Oficina General de Tecnología de la Información. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, estaré atento a lo que indica. Gracias. Gracias, ingeniero Eduardo. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Y si es que hay algunas consultas, por favor, nos lo hacen saber, ¿no? Y añadiendo, ¿no?, a lo que también ya mencionó el ingeniero Eduardo, ¿no? Si bien es cierto, algunas CIPRES puedan contar tal vez con su propio sistema o quieran adecuarlo, de hecho, para que se pueda implementar el SOASIS, nosotros, ¿no?, les vamos a enviar la documentación respectiva para que ustedes puedan adecuar su sistema y puedan, ¿no?, enviar a través de los parámetros que se les solicita,
¿no? Entonces, una vez que ustedes o las IPRES que quieran implementar ya lo tengan listo acorde a lo que se le envía, ¿no? De acuerdo a los parámetros que se debe cumplir, se estarán haciendo las pruebas respectivas y una vez que se tenga ya realizadas esas pruebas, se pasará a producción, ¿no? Entonces, como ya bien lo han mencionado, todos los beneficios que trae el SOASIS, ¿no? Es mucho mayor que con los otros sistemas, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, Wilber. Perfecto. Sí, sí, en todo caso, no, nadie pregunta, me parece que todo ha quedado claro, ¿no? Sí, solamente agradecer. Muchas gracias por su amable atención por parte de Octi. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, en todo caso, si hay cualquier consulta posterior, ¿no? Nos lo hacen llegar, ¿no? A través de correo. De igual forma, ¿no? Muchas gracias. Estaríamos quedando aquí. Saludos a todos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me pueden escuchar? Quiero hacer unas consultas sobre la implementación. Adelante. Buenos días, les saluda el ingeniero Raúl de la Unidad de Seguros de la Red de Salud Jauja. Ingeniero, nosotros hemos recibido dos documentos específicos sobre la utilización de las fugas de lote 20 o lote de formato antiguo, que iba a ser hasta el 31 de octubre. Posterior a eso, creo que por los inconvenientes que ha sucedido, nos mandaron otro documento donde nos estaban aclarando que hasta fin de año podemos utilizar esas fugas de lote 20 formato antiguo, ¿no? Pero creo que eso también ha sido un poquito, como te digo, tedioso por parte de los establecimientos de salud, porque estamos informando primero que no se debe de utilizar ya, y ahora nos mandan el documento que sí se puede. Hemos entrado un poco de contradicción. Creo que antes de mandar esos documentos, nosotros también tenemos que tener en cuenta que esos formatos de un lote de año anterior se tiene que manejar todo el año posterior que viene, ¿no? No solamente hasta octubre, tal vez ahí ha sido el inconveniente. Ahora, otro, sobre la implementación que están mencionando de esta nueva RJ, estamos viendo que muy bien lo han implementado en el ARCIS y en el CIGEPS, la aplicación de estos nuevos formatos, pero hemos tenido inconvenientes en el registro, por ejemplo, de los expedientes de sepelio, referencias en el CIASIS. En el CIASIS todavía no está actualizado, y eso también está trayendo inconvenientes, ¿no? Al inicio, porque estaban utilizando lote 21 y el personal tal vez no se percató que ahí te dice número de lisa, ¿no? Y está con el formato antiguo, ahí también entramos un poco en conflicto. Claro que ya se coordinó con el personal, pero sería bueno que ya actualicen ya el CIASIS para que no haya esos inconvenientes al momento de digitar. Ahora, otro también estamos viendo que en la implementación del ARCIS no nos está generando ahora lo que es el backup diario, no está generando el backup. Ahora también hay otro aspecto en cuanto a la observación de reglas de consistencia del ARCIS. Sería bueno que implementen, porque antes el ARCIS te arrojaba las inconsistencias de las reglas de consistencia y validación que se encontraba, pero a la fecha no están arrojando, solamente unos cuantos, ¿no? Sería bueno que lo puedan implementar, como era antes. Eso más que nada por ahora, ingeniero. Bueno, son varios temas. Sería bueno que se canalice mediante de repente un correo electrónico, ¿no?
para que podamos darle atención, ¿no? Por ejemplo, respecto a los formatos, eso sí tendrían que canalizarlo con GREP para que lo puedan evaluar, ¿no? Si van a ampliar o no van a ampliar el plazo. Ellos son los que tienen a su cargo la ampliación o no del plazo, ¿no? Respecto a la parte informática, ya, sí les agradecería si a mi correo, si están, me pueden enviar. Lo conversamos, me acuerdo cuando fuimos con el informático de la direza, y nos mencionó algo al respecto. El backup, creo que automático, no estaba funcionando, y ellos lo hacían, creo que de manera manual, ¿no? Para poder nosotros enviarle eso es una incidencia. Para poder derivarlo al profesional competente, necesito alguna evidencia, no tanto para que demuestren que efectivamente es, sino para poder ver cuál es en sí el problema, ¿no? Si hay un mensaje o qué es lo que sucede, genera pero mal el archivo o no lo genera, ¿no? Ahí sí les agradecería, por favor, si pueden remitir a mi correo el detalle de esta y cualquier otra incidencia que se esté presentando en el CIGEPS, en el ARCI, poder darle la respectiva precisión o atención. ¿Sí? Igual de la regla de consistencia que están mencionando, ¿no?